Yo soy Lore, soy de MD y estoy acompañada por dos médicos, Vicenta Alborz y Amparo Lisbeth. Entonces empezamos ya, nos tiramos de cabeza a la primera mesa redonda que se titula Disponibilidad de la propia vida y contexto eutanásico, el mapa no es el territorio. Habrá 3 intervenciones, la mía figura al final experiencias internacionales, pero pensé que casi era más lógico hacer una especie de marco sobre lo que pasó y pasa afuera y que luego nuestras compañeras que son médicas ya hablen más precisamente y ya nos enfoque sobre la situación en España con la implementación de la LORE, ¿no? Así que primero voy a hacer una pequeña presentación de lo que pasa en los países que no son más cercanos. Entonces, han pasado 2 años desde la aprobación de la LORE, que en su exposición de motivos afirma ser, abro comillas, una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda sostenida de la sociedad actual. El objetivo marcado para esta jornada es examinar cómo ha sido esta respuesta, cómo se ha implementado esta nueva prestación en todo el territorio del Estado y qué ha cambiado con esta ley en nuestra sociedad. Durante estos 2 años, nuestra asociación ha movilizado sus fuerzas y trabajado para impulsar la aplicación de la ley en las diferentes comunidades y luchado para levantar obstáculos, asesorando a las personas que encontraban dificultades para que su solicitud se tome en cuenta, apoyando a los profesionales sanitarios que se dirigían a la asociación en busca de información y conocimientos que les facilitaban muchas veces a cuentagotas las administraciones sanitarias y sobre todo señalando también problemas y sugiriendo mejoras en los procedimientos. Esta fuerte movilización a favor de la implementación de la LORE, sin embargo, no nos hace olvidar que el fin último de nuestra asociación es, como dicen nuestros estatutos, promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libremente y legalmente el momento y los medios para finalizar. Para nosotras, la libertad de decidir de la propia existencia hasta el final, poder liberarnos de nuestra vida cuando consideramos que ha perdido sentido, es el fondo de la cuestión. Y la pregunta que podemos plantearnos es si una ley, en particular la LORE, permite atender esta decisión, la decisión de morir. En un primer acercamiento es evidente que una ley de eutanasia como la LORE ofrece una autonomía tutelada, ya que solo aplica en lo que se llama el contexto eutanásico, 2 situaciones médicas que deben provocar en el paciente un sufrimiento intolerable y que la capacidad de decisión se transmite a otro ajeno al paciente. La autonomía inicial patente en la decisión de morir del enfermo y en la solicitud de ayuda se convierte mediante las condiciones reguladas en heteronomía. Son claramente personas ajenas que tienen la última palabra y tienen el poder de disponer de la vida de uno al dar o no el visto bueno. Pero también se puede dar la vuelta a este análisis y considerar que la ley es, como se dijo, una puerta abierta hacia la libertad, ya que amplía, aunque de manera condicionada y limitada, nuestra autonomía en las decisiones fundamentales sobre el cuándo y el cómo morir. Con esta ley se resquebraja el viejo paradigma de la indisponibilidad de la vida y se puede empezar a mirar abiertamente, legalmente, la muerte de frente. Y la reciente sentencia del Tribunal Constitucional reconoce como derecho fundamental el derecho a la autodeterminación al final de la vida en situaciones eutanásicas y el derecho, en estos casos, a solicitar y recibir asistencia de terceros. En este marco nuevo, sin duda se irá transformando la manera de abordar el final de la vida en nuestra sociedad, tal como ocurre en sociedades que tienen leyes equiparables con la LORE, aunque con cierta diferencia, y vigente desde hace años. Si miramos, por ejemplo, el caso de los Países Bajos, que fueron pioneros al aprobar su ley de terminación de la vida a petición propia en 2002, vemos cómo ha ido evolucionando allí el debate social sobre las decisiones al final de la vida a lo largo de los 20 años.
y cómo años después de la entrada en vigencia de la ley, con una sociedad que la apoya según las últimas encuestas en un 93%, está cogiendo fuerza la crítica a las limitaciones de esta ley y cogiendo fuerza también reivindicaciones de la disponibilidad de la propia vida. La ley neerlandesa exige que el médico, a través de un proceso deliberativo seguido en el tiempo, llegue a la convicción de que la petición de eutanasia es voluntaria y bien meditada, de que el paciente experimenta un sufrimiento insoportable y sin perspectiva de mejora, y que no exista alternativa razonable a la eutanasia para este paciente concreto, dicen. Las comisiones de control de la eutanasia, en el último informe publicado, insiste en que, y abro comillas, el médico debe ponerse en el lugar del paciente para poder sacar conclusiones. A lo largo de los años, el acceso a la eutanasia se ha ido abriendo paulatinamente y cubre actualmente un amplio abanico de patologías, incluso las demencias y las enfermedades psiquiátricas. Los médicos acogen desde el principio sin demasiado problema los pacientes con cáncer, que forman la mayoría de los pacientes que fallecen por eutanasia. Pero la cosa cambia cuando la patología padecida por el solicitante es una demencia o una enfermedad mental, y sobre todo si en este último caso el paciente es joven. La Asociación Médica KNMG, que es una federación de las asociaciones médicas neerlandesas, hace una reflexión importante en la última edición de su código sobre la eutanasia, que es de 2022. Señala que, abro comillas, la sociedad está en constante movimiento y el derecho tiene que adaptarse a los cambios. Por eso es necesario actualizar regularmente este código. No se trata de pendiente resbaladiza, se trata de que las sociedades cambian, de que se mira al final de la vida de otra manera y hay que adaptar las leyes a esos cambios sociales. Pero es importante señalar que es una asociación de la sociedad civil, la NVVE, Asociación para una Muerte Humana, es así la traducción literal, que es la DND de allí, que empuja realmente a un desarrollo amplio de la ley y se hace el portavoz de los cambios sociales. Oponiéndose a la reticencia de muchos médicos frente a los casos juzgados difíciles, esta asociación piensa que toda solicitud de ayuda a morir tiene que ser escuchada y evaluada. Y en este sentido, crea en 2012 lo que llamaron la Clínica del Final de la Vida, que hoy se llama el Centro de Expertos de la Eutanasia, que además de hacerse cargo de los casos más complejos, ofrece formación, asesoramiento y acompañamiento a los médicos que lo solicitan. Eso promovido por esta asociación. La asociación considera hoy que la sociedad neerlandesa está madura para dar un paso más, o sea, 20 años después de la aprobación de la ley, hacia la libre decisión al final de la vida, situando en el centro la autonomía de la persona, su sistema de valores y su biografía. Y en consecuencia milita a favor de lo que se llama la Ley de Vida Cumplida, que es una ley que presentó hace, no me acuerdo si 2 o 3 años, el Partido Liberal de 66. Y según una noticia reciente publicada en la prensa, de 66 piensa volver a presentar en esta legislatura en el Parlamento su proyecto de ley, después de que una encuesta acabe de demostrar que 6 de cada 10 neerlandeses apoyarían la existencia de esta posibilidad. Es decir, poder acceder a partir, ellos ponían el límite en 75 años, a partir de 75 años, poder acceder a un consejero sobre el final de la vida que por lo menos evalúe que la decisión es voluntaria, reiterada y es firme, y entonces poder acceder a un producto letal. NVVE también apoya a la cooperativa de la última voluntad, que milita, que es una asociación ciudadana, que milita a favor de la muerte voluntaria sin mediación de médico ni de jueces. Al dar a conocer esta cooperativa en 2017 un producto letal que se puede adquirir legalmente
Y al presentar una demanda recientemente contra el Estado por prohibir la asistencia al suicidio, la NVVE y la cooperativa han vuelto a poner en el debate en Holanda la reivindicación de la autodeterminación al final de la vida. Podríamos también evocar la histórica sentencia del Tribunal Constitucional alemán en 2020 en respuesta a una demanda planteada por asociaciones también de la sociedad civil y por médicos. Esa sentencia dice, entre otras cosas, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad abarca el derecho a una muerte autodeterminada como expresión de la autonomía personal. Este derecho implica no solo la libertad de quitarse la vida, sino que también protege la libertad de buscar y, si se le ofrece, utilizar la asistencia de tercero para este fin. Y dice también, el derecho a una muerte autodeterminada no se limita a situaciones definidas por causas externas, como enfermedades graves o incurables, ni solo se aplica en ciertas etapas de la vida o de una enfermedad. Este derecho está garantizado en todas las etapas de la existencia de una persona. Al amparo de esta sentencia, las asociaciones que podríamos llamar de muerte digna han vuelto a ayudar a las personas que desean morir. Como asociación, DMD no pierde de vista que nuestra lucha a largo plazo sigue siendo la lucha por la autodeterminación al final de la vida. La LORE, en esta perspectiva, constituye sin duda un primer paso en esta dirección y nuestra aportación a su implantación es imprescindible. Pero también somos imprescindibles para detectar y señalar sus limitaciones o sus defectos, porque las leyes, como dijimos antes, pueden evolucionar. Y eso nos lo demuestra el caso de Canadá, donde la demanda presentada por pacientes, apoyado por asociaciones como Dying with Dignity, o sea, morir con dignidad, y la Asociación Pro Derechos Civiles de Columbia Británica, consiguieron la supresión del requisito de muerte natural razonablemente previsible en 2019, después de una dura batalla judicial. La batalla allí en Canadá está ahora en la posibilidad de acceder a la ayuda médica a morir en base a una enfermedad mental. Las presiones conservadoras han conseguido retrasar un año el acceso, que aprobado en 2021, estaba previsto ahora, en marzo de 2023. O sea que será en marzo de 2024 para buscar más salvaguardias y cuáles son los protocolos que se pueden aplicar, sabiendo que hay ofensiva de los partidos religiosos y conservadores para intentar atajar esa posibilidad, ¿no? Ahora nos toca, en esos 3 días, evaluar colectivamente la situación a los 2 años de entrada en vigor de la LORE. En esta primera mesa, 2 médicas nos van a hablar desde su experiencia profesional de los requisitos. Amparo Gisbert, primero, empiezas tú, ¿no? Nos va a hablar del sufrimiento constante e intolerable, del deterioro y la irreversibilidad. Amparo es médica paliativista, máster en cuidados paliativos y máster en bioética. Trabajó primero en el Hospital Malvarrosa, un hospital de crónicos, y posteriormente en hospitalización domiciliaria, atendiendo a pacientes en casa y actualmente en el Hospital Clínico de Valencia. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero dar las gracias a DMD por la invitación y por la confianza, sobre todo de Javier, que ya nos conocemos desde hace muchos años. Él me pidió, cuando me llamó, me pidió que hablara un poco del sufrimiento que aparece en el final de la vida, ¿no? Y si revisamos un poco... Si revisamos un poco en los requisitos de la LORE, habla de que uno de los requisitos es que haya un sufrimiento físico y psíquico constante e intolerable, y he destacado esto que pone aquí para quien lo padece, ¿no? Porque realmente yo creo que lo más importante de todo es que nos tenemos que centrar en la persona, ¿no? Cada persona va a vivir el sufrimiento de una manera diferente, y yo creo que nadie es
digamos, puede juzgar exactamente cómo lo está viviendo esa persona una determinada situación, ¿no? También habla de que sin posibilidad de curación o mejoría apreciable, es decir, estamos hablando, hablo de los requisitos que pone la LORE, ¿no? De patologías en las que no hay solución posible, ¿no? Que estamos en una situación, a veces lo más frecuente son enfermos oncológicos, pero puede ser cualquier otro tipo de patología. Por lo que has dicho tú, a mí me llama la atención porque por lo menos en nuestro departamento, en el departamento donde yo trabajo, en el clínico, la mayoría de casos de eutanasia que se han realizado y la mayoría de las peticiones son en enfermos neurológicos, no en enfermos oncológicos. Yo creo que los enfermos oncológicos tienen un nivel de sufrimiento y además que se alarga en el tiempo bastante más intenso, ¿no? Y más, digamos, duradero en el tiempo. Pero bueno, esto también creo que en los resultados que se han dado de lo de la LORE de 2021 ya apunta algo así, ¿no? Sí. Bien. Estuve revisando... ¿Ibas a decir algo? No. Vale. Estuve revisando un poco pues lo que significa para... Bueno, las diferentes, digamos, definiciones que hay del sufrimiento, hay muchas, y yo me quedé con esta, que esta es una definición de dos anestesistas que han trabajado muchos años en cuidados paliativos. Entonces, un poco es un estado afectivo, cognitivo y negativo, ¿no? En el que, sobre todo, una de las características fundamentales es que la persona siente una amenaza, ¿no? Es decir, el concepto de amenaza yo creo que es el más importante. La persona se siente amenazada de diferentes maneras, ¿no? Pero se siente amenazada en su integridad como persona y además siente como una impotencia para hacer frente a esa amenaza porque no tiene recursos para poder afrontarla, ¿no? Sí que es cierto que a veces yo creo que vivimos en una sociedad que no asume que el sufrimiento forma parte de la condición humana, ¿no? Yo muchas veces hablo con muchos familiares cuando el enfermo está muy mal, ¿no? Y la familia, el marido, la mujer, el hijo te dicen, no, sobre todo que no sufra. Y a mí siempre esto me provoca, no sé, como una sensación extraña, porque yo creo que el sufrimiento está unido a la condición humana, ¿no? Siempre va a haber sufrimiento de algún tipo. Entonces, una persona, yo puedo tratar de aliviarle el dolor con morfina, puedo tratar de mejorar sus condiciones pues, sociales o emocionales, pero el sufrimiento siempre está presente, ¿no? Lo que podemos conseguir, por ejemplo, en cuidados paliativos, que es en lo que yo llevo trabajando toda la vida, es un poco mejorar esa calidad de vida, pero el sufrimiento que tiene la persona, pues porque se va, porque no quiere separarse de sus seres queridos, eso por mucho que yo haga siempre va a estar ahí, ¿no? Claro, ese sufrimiento también va a empeorar ante la proximidad de la muerte y cuando uno tiene una enfermedad grave, ¿no? Y es muy curioso que muchas veces identificamos sufrimiento con dolor físico y no tiene nada que ver. Es decir, el dolor físico produce sufrimiento, pero hay muchas otras causas que también producen sufrimiento, ¿no? Es curioso también que muchas veces cuando un paciente, a mí me ha pasado esto muchas veces, ¿no? Llega a la consulta y te dice, no, es que yo quiero que esto se acabe ya, yo no puedo resistir este dolor. Yo siempre les digo, vamos poco a poco, vamos a ir hablando, vamos a intentar, porque si tú estás con un dolor físico que no te permite ni hablar, vamos a tratar de aliviar ese dolor y luego seguimos hablando, ¿no? Y muchas veces, pues cuando alivias el dolor, la persona te dice, bueno, a ver, podemos cambiar un poco lo que dije el otro día, ¿no? Quiero decir, yo creo que es algo que hay que explorarlo muy bien, ¿no? Y de hecho, muchas veces cuando el paciente tiene, digamos, los síntomas físicos mejor, se han aliviado, es cuando puede empezar a hablar de otras cosas, ¿no? Cuando una persona tiene dolor no puede pensar en otra cosa más que en el dolor. Esto lo he comentado un poquito ya, pues sufrimos porque percibimos que hay una amenaza importante en nuestra integridad como personas, ¿no? Porque nos vemos que no tenemos recursos como para poderlo afrontar. Y yo sí que creo que es muy importante que hay que explorar mucho. O sea, yo voy a insistir ahora también en cómo deliberar con los pacientes, porque la experiencia también te dice que muchas veces los pacientes no saben bien lo que están expresando con
a mí me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, un paciente que me dice, oye, que ese paciente está pidiendo la eutanasia. Digo, bueno, pues vamos a hablar con él, a ver un poco, y luego a lo mejor está pidiendo otra cosa, ¿no? Pero por eso es tan importante que hablemos con los pacientes y que exploremos bien. Ramón Vallés, no sé si lo habéis oído nombrar, es un psicólogo que ha trabajado muchos años en todo el tema del sufrimiento, ha trabajado mucho en cuidados paliativos. A mí me gusta mucho cómo él, mediante estas dos preguntas, nos ayuda a determinar un poco cuál es el nivel de sufrimiento del paciente, ¿no? Y esto lo decimos, esto se ve, los enfermos cuando están sufriendo tienen una percepción del paso del tiempo muy lenta, el tiempo no pasa para ellos, ¿no? Cuando estamos bien y queremos hacer muchas cosas, pues el tiempo pasa, el tiempo vuela, que dices, ay, que es que no me ha dado tiempo, ¿no? Pero en cambio cuando uno está enfermo y está sufriendo, el tiempo se hace larguísimo, ¿no? Entonces él habla de que con estas dos preguntas podemos determinar un poco cuál es el malestar que tiene el paciente, ¿no? La primera sería, ¿cómo se le hizo el tiempo el día de ayer? ¿Corto, largo o qué diría, no? Y yo esto lo he hecho con los pacientes y los pacientes dicen, uff, se me ha hecho eterno, es que el día no se acababa nunca, ¿no? Cuando uno está sufriendo tiene esa sensación, ¿no? Y a veces explorando así y preguntando también el por qué piensa que esto ha sido así, podemos también explorar cuál es la causa de ese malestar que tiene el paciente. Bueno, lo he traído porque me parece que es algo que nos puede ayudar también a explorar el sufrimiento. Hay 3 médicos de familia que hicieron un artículo, que creo que lo he referenciado ahí al final, para deliberar un poco con los pacientes. Cuando un paciente nos hace una petición de eutanasia, yo creo que es algo muy importante y es que hay que deliberar con el paciente, que hay que sentarse con el paciente y hay muchas cosas de las que hablar, ¿no? Entonces, aquí están algunos de los pasos, yo voy a nombrarlos. Tampoco me voy a extender mucho en ellos, pero sí que, a ver, no podemos hablar de estas cosas en el pasillo y corriendo. Tenemos que prepararnos para la entrevista, ¿no? Y sobre todo, pues buscar tener un tiempo, un lugar que sea un lugar agradable también para la persona. Por supuesto, decirle que si quiere venir con algún acompañante que puede estar, ¿no? Y en primer lugar, yo creo que tenemos que asegurarnos de que el paciente conoce qué enfermedad tiene y qué pronóstico tiene su enfermedad, ¿no? Porque a veces, no sé, son peticiones a lo mejor de ayuda, pero si no las exploramos bien no sabemos un poco dónde estamos, ¿no? ¿Qué sabe de su enfermedad y cómo va a evolucionar? Esto, por ejemplo, es importantísimo en las enfermedades neurológicas, ¿no? Tanto las demencias como la esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, ¿no? A mí me ha llamado siempre mucho la atención ir a un domicilio a ver a un paciente con una demencia avanzada y sentarme con la familia y preguntar y decir, ¿alguien nos ha explicado cómo iba a evolucionar esto? Nadie les ha explicado nunca nada, ¿no? Entonces es bastante complicado en ese sentido. Nadie les ha explicado que el paciente va a dejar de comer, va a dejar de beber, qué se va a hacer en esas situaciones, ¿no? Entonces, muy importante primero es ver si conocen bien la enfermedad y la posible evolución, que si hay conocimiento también de las posibilidades terapéuticas y paliativas, es decir, en esta situación podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, ¿no? Y preguntando, por ejemplo, ¿qué conoce sobre las posibilidades que hay para tratarle o aliviarle, ¿no? Y después, yo creo que hay que explicar muy bien el procedimiento de la eutanasia. Me preguntaba Lorena si el tema del suicidio asistido estaba aquí en marcha. Yo no sé en otras comunidades, pero desde luego en la nuestra el suicidio asistido es un tema que no está para nada resuelto. Primero porque no existe la medicación que hay que utilizar, después porque yo tengo la sensación de que no es nada seguro, porque siempre dicen, no, hay que preparar 2 kits. El kit de posible de oral y por si acaso no funciona tienes que tener el intravenoso al lado. Entonces dices, bien, esto no sé si queréis luego lo comentamos. Bueno, un poco de alguna forma saber qué implica esta petición y cómo va a ser el proceso, ¿no? Porque claro, cuando a veces al enfermo le explicamos todos los pasos que hay que dar, una primera deliberación y firmar un consentimiento, luego hay que esperar 15 días, hacer una segunda deliberación, luego tiene que aparecer el médico consultor, pues claro, es un proceso largo que tienen que conocerlo también, ¿no? Bueno, detectar personas de soporte cercanas que puedan estar ahí y que ellos quieran además que estén presentes o no, ¿no?
analizar las razones por las que pide la eutanasia, ver cuáles son los valores importantes para ese paciente, ¿no? Y sobre todo también explorar, pues, bueno, si tienen miedo a cómo se pueda desarrollar el proceso, dónde quieren que se desarrolle, porque sabéis que esto se puede hacer en casa o se puede hacer en el hospital. Le comentaba también a Loren que nosotros en el departamento donde yo trabajo tenemos en un grupo de apoyo que cuando hay una petición de eutanasia y cuando ya se ha desarrollado todo el proceso, ya la Comisión de Garantía de Evaluación ya lo ha aceptado, entonces este grupo de apoyo tratamos de solucionar los problemas prácticos, es decir, si la eutanasia tiene que ser en casa, pues a ver quién se va a encargar de ello, los farmacéuticos de preparar la medicación, qué día tienen que ir a recogerla, y si es en el hospital, por ejemplo, pues ver, vamos a ver dónde podemos buscar una habitación para que se realice, qué día es el más adecuado. Muchas veces se hace los fines de semana, que el hospital está un poquito más libre y se puede hacer mejor, ¿no? Es muy importante también dar soporte en todo esto, ¿no? También en este artículo dice que sería importante preguntar si de alguna forma hay algún motivo que haría que cambiara su decisión, ¿no? Porque yo creo que nunca hay que dar nada, por supuesto. Es decir, es muy importante que nos aseguremos que esta decisión es la que realmente quiere el paciente. Y finalmente, como último punto, sería hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y ver si el enfermo está de acuerdo un poco con lo que hemos recogido, ¿no? Se puede incluso dar por escrito y dárselo al paciente para que esto sería una primera entrevista y al cabo de los 15 días se repetiría nuevamente la reunión por ver si hay algún punto que necesita ser tratado otra vez, ¿no? Yo he traído un caso clínico que a mí a veces esto es lo que me parece que nos ayuda más, ¿no? Por supuesto que los datos no son reales, me refiero a los datos biográficos, ¿no? Pero este es un caso que viví yo pues el año pasado. Roberto es un paciente que tiene 40 años, que está diagnosticado del síndrome de inmunodeficiencia adquirida unos meses antes de conocerlo, pero el diagnóstico se hace cuando ya la enfermedad está avanzada. De hecho, el paciente tiene un sarcoma de Kaposi en una fase también bastante avanzada. Inicialmente se le da un tratamiento con quimioterapia en el que no hay respuesta y, por supuesto, está también en tratamiento desde que se conoce el diagnóstico con un tratamiento antirretroviral por parte digamos, de la unidad de enfermedades infecciosas, ¿no? El paciente ingresa, yo lo conozco cuando ingresa en el hospital, ingresa porque presenta un deterioro clínico importante y un dolor abdominal intenso, tiene una paniculitis mesentérica que, digamos, es como una progresión de su sarcoma a nivel abdominal. También tiene una infiltración medular por el sarcoma, es decir, que tiene una afectación generalizada. Y el paciente, como síntomas en el momento del diagnóstico, presenta dolor, tiene una debilidad generalizada y un importante deterioro de su estado general. De hecho, el paciente casi siempre está en la cama, no tiene como fuerzas para levantarse. La situación personal de es un paciente que vive solo, tiene una pareja que él me cuenta que su pareja no ha expresado públicamente cuál es su condición sexual, es decir, ahí hay otro motivo más de sufrimiento porque esto lo llevan como un poco medio en secreto, entonces eso les hace también vivir lo peor, ¿no? El paciente tiene poca familia, además tiene muy poca relación con ellos, de hecho yo nunca veo a ningún familiar allí con él. Pasa mucho tiempo solo y recibe pues, casi siempre por las tardes a la visita de su pareja, ¿no? Cuando yo lo veo, bueno, pues inicialmente lo que hacemos, le digo, bueno, vamos a intentar que te sientas un poquito mejor. Iniciamos un tratamiento analgésico porque realmente no llevaba prácticamente medicación. El paciente a nivel físico se siente un poco mejor cuando iniciamos el tratamiento, pero él insiste en que esto no tiene ningún sentido y que él quiere la eutanasia y que esto no... Bien, hacemos un poquito el proceso de deliberación, yo creo que lo tiene muy claro, ¿no? Entonces le explico un poco cómo tiene que desarrollarse el proceso y le digo, mira, tienes que elegir, porque sabéis que el médico responsable lo elige el paciente, ¿no? Tienes que elegir un médico que quieras que lleve un poco adelante esto. Entonces él
tiene bastante buena relación con su oncólogo y me dice, quiero que sea mi oncólogo, bueno, el que lo había estado llevando. Entonces yo hablo con el oncólogo, me dice, sí, sin ningún problema. Y se inicia digamos, el primer proceso de deliberación y firma la primera solicitud. Entonces, bueno, se le explica que hay que esperar 15 días para volver a realizarlo. Mientras tanto, por supuesto, él está ingresado en el hospital, está con tratamiento pues para mejorar su malestar y su dolor. Y al día siguiente voy a verlo y me dice, yo esto no lo puedo soportar. Él además es una persona que, bueno, pues que se informa bastante, es una persona con un nivel intelectual alto y me dice, yo quiero una sedación paliativa por sufrimiento emocional porque yo no voy a esperarme a que se cumpla todo el procedimiento de la eutanasia, ¿no? Y además me pide que hable con su pareja porque la pareja no lo tiene claro. Entiende lo que el paciente pide, pero claro, no quiere que se vaya, entonces no lo tiene claro. Entonces, bueno, hacemos ahí, yo me reúno con su pareja y finalmente la pareja lo acepta pues como un acto de amor hacia la persona, ¿no? Bien, iniciamos la sedación, el paciente ya digo que tenía un estado general bastante malo, la enfermedad estaba muy avanzada y realmente iniciamos una sedación profunda porque es lo que él quería, ¿no? Y en 24 horas el paciente fallece. ¿Por qué presento esto? Porque, sobre todo, en mi experiencia en los pacientes oncológicos esto se da mucho. Es decir, son pacientes que cuando solicitan la eutanasia están ya con una enfermedad muy avanzada y realmente no nos suele dar tiempo, ¿no? Y el tema de la sedación pues aparece también muchas veces porque dice, pero si es que esto no va a poder ser, ¿no? Bien, yo lo dejo aquí como para después, para bueno, para hablar después. Y como conclusión únicamente quería comentar pues que yo creo que desde el punto de vista, yo hablo como paliativista, ¿no? Creo que tenemos que acompañar siempre con una escucha activa, por supuesto explorando siempre los deseos y necesidades, respetando valores y creencias y un poco comentar que esto que pasó con este chico a mí me ha pasado previamente, antes de que estuviera aprobada la ley, muchas veces, porque los pacientes, pues hay pacientes que cuando no estaba aprobada la ley que te pedían la eutanasia. Yo siempre les decía, ¿y qué hacemos? Porque esto no se puede, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final casi siempre acabábamos haciendo pues una sedación por sufrimiento emocional, ¿no? Esto ya sabéis que, bueno, dependiendo un poco de los valores de cada uno, pues uno lo lleva mejor, otro lo lleva peor, pero que yo me he visto muchas veces en estas situaciones. Y sobre todo también, por ejemplo, hace pocos días tuve otra situación en la que una persona, un residente me dice, no fue así, fue la enferma de la cama de al lado, me dice, mira, es que yo estoy muy mal porque esa señora de al lado todo el día está pidiendo la eutanasia. Yo no conocía a la señora. Entonces me fui cara al oncólogo y le digo, oye, ¿qué pasa con esta señora? Que me dice la vecina de habitación que está pidiendo la eutanasia. Ah, pues no sé qué. Digo, pues haz el favor de preguntárselo y hazme una interconsulta, por favor. ¿Vale? Entonces, yo fui a hablar con la señora y realmente ella no sabía lo que era la eutanasia. La señora tenía un sufrimiento terrible y lo que quería, no quería estar viviendo la situación que le había tocado vivir, ¿no? Finalmente esta señora, cuando yo le expliqué todo lo que significaba y todo, me dijo, bueno, no, yo lo que quiero es que si en algún momento yo estoy muy mal, pues que me duerman y ya está. Pero es que esto, si no lo hablamos, no lo sabemos, ¿no? Por eso insisto yo en que hay que escuchar siempre y hay que explicar, porque yo creo que a veces hay personas que el concepto de eutanasia no lo tienen claro, ¿no? Y nada, esto es lo que os quería contar. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Amparo. De nada. Ahora Vicenta Gorch va a tratar los requisitos de enfermedad grave incurable o padecimiento grave, crónico e imposibilitante. Vicenta es especialista en medicina familiar y comunitaria y firme defensora de la atención primaria y del sistema público de salud. Siempre le ha interesado la bioética y la humanización de la atención sanitaria. Pertenece al grupo de investigación y bioética de la Universidad de Valencia
y al Grupo de Trabajo en Bioética de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Formó parte del grupo de expertos que participaron en la elaboración de la Ley 16/2018 de 28 de junio de Derecho y Garantías de la Dignidad de la Persona en el proceso de atención al final de la vida. Y Vicenta es socia de DMD también. Bona vesprada, buenas tardes. Bueno, pues aquí estamos para hablar de todo esto y voy a centrarme yo en lo que es la enfermedad grave incurable o el padecimiento grave crónico imposibilitante, que es lo que hoy en día permite la ley, ¿no? La ley sobre la regulación de la eutanasia. Yo ya estoy jubilada, pero sí que he tenido muchos casos, como cualquier médico de atención primaria, en los que de una manera u otra hemos ayudado a morir, intentándolo hacer lo mejor posible y lo más cercano a la familia y a los pacientes sobre todo, ¿vale? Entonces, tenemos una serie de reflexiones sobre cómo podría ampliarse estos requisitos, porque ya sabéis que la vida es un derecho, no un deber irrenunciable. Afortunadamente, los que estamos aquí y las que estamos aquí, yo creo que esto lo tenemos claro, y que de esta forma toda persona puede renunciar a ese derecho a la vida cuando considera que su vida ya no es una vida digna de ser vivida para ella misma, para esa persona. La ley de regulación de la eutanasia, ¿se me oye por ahí? ¿Hay algún problema? ¿No se oye? A ver, ahora. ¿Sí? ¿Así? Vale. Se me va para abajo el micro. Ah, vale, sí. Esto habrá que ponerlo así. Así también se va para abajo. Pues en este lado, espera a ver, ¿qué será en este lado? En este lado sí que se ve. Ahora, vale. Ahora, más para acá. Es que la camisa es muy fluixeta. Ahí. Una pincheta. Ahora. Bueno. Ahora sí, ¿vale? Bueno, pues la ley de regulación de la eutanasia en España admite, como sabéis, el derecho a la ayuda médica a morir, pero no en cualquier caso, sino sujeto a determinadas condiciones. Esto, por otro lado, es así en todos los países en que está aprobada alguna regulación de la eutanasia. No es lo que decimos nosotros que queremos entre nuestros objetivos, que es la autodeterminación completa. ¡Ay, madre mía! A ver, mira, lo voy a coger yo y ya está, ¿vale? ¿Así? ¿Vale? Bueno, pues esta ley, como las otras que hemos visto a lo largo de los países que tienen regulado esta legislación, no da respuesta a todas las situaciones y necesidades de ayuda médica a morir al final de la vida. ¿Quién puede solicitar la eutanasia? Pues solo una persona para sí misma. Nadie más la puede solicitar por otra persona. ¿Y quién puede solicitar la eutanasia? Pues según la ley en España es necesario, como han comentado mis compañeras, que haya un sufrimiento insoportable, mantenido, sin posibilidad de mejoría en enfermedad grave e imposibilitante. Esto también es así en otros países, ¿vale? Por lo tanto, no pueden actualmente solicitar la eutanasia o no se la va a conceder a aquellas personas que no tengan ese sufrimiento mantenido o con un sufrimiento soportable a ojos de las personas que analizan la situación, de los profesionales. A lo mejor esa persona cree que no lo puede soportar, pero tiene que convencer a los profesionales que van a aceptar esa ayuda médica a morir. Tampoco la podrán solicitar aquellas personas que tengan una enfermedad no grave o no imposibilitante para las actividades de la vida diaria. Y los mayores de 18 años son los que la pueden solicitar, por lo tanto los menores de 18 años no la pueden solicitar, cosa que en otros países sí. La nacionalidad española por residencia o empadronamiento más de un año también es requisito, por lo tanto los extranjeros sin residencia o empadronamiento menor de un año no la pueden solicitar. Tiene que ser una decisión autónoma, con capacidad mental conservada, por supuesto, una persona bien informada de todos los cuidados paliativos, ayudas sociales, tratamientos y sin coacciones externas. Por lo tanto, los incapacitados, los que consideramos incapacitados mentalmente o personas vulnerables que puedan estar sometidas a coacciones o a una situación socioeconómica complicada, pues igual lo van a tener más difícil también, porque se puede alargar el proceso.
2 solicitudes en un mínimo de 15 días, eso ya lo han comentado mis compañeras, salvo quien el médico responsable considere que haya un deterioro cognitivo rápido y, por lo tanto, se puede acortar ese plazo. Puede el médico responsable decir, esta persona está perdiendo la capacidad de decidir y podemos, en vez de 15 días, hacerlo a los 5 o 10 días según veamos el proceso. Y entonces firmará esa segunda solicitud y el consentimiento informado, que lo tiene que firmar también. Y las personas que tienen el documento de voluntades anticipadas, con la primera solicitud que la habrá presentado su representante, por supuesto ya está claro que no hace falta otra. Pero claro, aquellas personas que pierden la capacidad a lo largo de esos 15 días y no han firmado la segunda solicitud, pues ya no la podrían firmar, ni el consentimiento informado de ese momento. Y las personas que no tienen un documento de voluntades anticipadas, que en España, en otros sitios se llama instrucciones previas, testamento vital, en fin, eso ya lo iréis sabiendo, lo sabéis, pero aquí en la Comunidad Valenciana se dice documento de voluntades anticipadas. Sin documento de voluntades anticipadas o con un documento de voluntades anticipadas pero que no deja explícita la petición de eutanasia, también va a ser complicado. O sea que hay que cambiarlo. Aquellos que quieran que se les tenga en cuenta la posibilidad de la eutanasia tendrán que modificar el testamento vital. ¿De acuerdo? Eso lo tenéis claro, supongo. Los requisitos. Sufrimiento físico, psíquico constante e intolerable, ya lo sabéis. Y en este caso puede ser por una enfermedad terminal o un padecimiento grave, crónico, imposibilitante no terminal. ¿Qué quiere decir enfermedad terminal? Pues la que tiene un pronóstico de vida limitado. Hay una progresiva fragilidad. Este sería el caso pues de un paciente oncológico, sobre todo, pero también podría ser pues un paciente con una insuficiencia cardíaca muy avanzada, en fin, otros casos. Cuando hablamos de enfermedad terminal pensamos casi siempre en el cáncer y en España, al menos de momento, con los escasos datos de que contamos, de que disponemos, no está siendo la causa, como ha dicho Amparo, la causa más frecuente de petición de eutanasia. Tal vez puede deberse porque las enfermedades oncológicas se tratan hasta fases muy avanzadas y las personas enfermas mantienen la esperanza de una supervivencia mayor a la esperable generalmente. Cuando ya no son conscientes, si lo son en algún momento, porque hay gente que se muere y ni siquiera sabía que se iba a morir, por desgracia, porque no lo vemos en la práctica, igual que lo veía yo también lo he visto, de que están al final de la vida, no son conscientes, ya no hay plazo suficiente y se utiliza la sedación paliativa, lo mismo que ha dicho Amparo, ¿vale? Voy a contaros el caso de un paciente oncológico en fase terminal, también está cambiados las características de la persona, pero es un paciente que viví yo también. Tiene 50 años, conductor de camión, con cáncer de estómago avanzado. Tras diversos tratamientos, el cáncer sigue avanzando y el dolor abdominal y los vómitos aumentan. Está en tratamiento por oncología. Su médica de atención primaria, que tramita sus bajas laborales, y que está presente en todo el proceso, le dice que tal vez sería conveniente solicitar la incapacidad permanente para evitarle las molestias de los trámites administrativos. El paciente dice que piensa volver a trabajar. Y claro, te quedas alucinada. Dice, pero bueno, lo que dice ella, ¿cómo no lo sabe? Esto no va a ser posible. Porque él piensa que va a mejorar, que va a estar un poco mejor y que para él es muy importante retomar su vida laboral. Según dice, nadie le ha informado de que no pueda volver a hacerlo. Su médica se da cuenta de que no es consciente de que su enfermedad está acercándole al final de su vida y se lo hace ver de la mejor manera que sabe. Al cabo de unas semanas se intensifican los síntomas y precisa la atención de la unidad de hospitalización a domicilio. Fallece 2 semanas después en su domicilio rodeado de su familia. Y claro, esto nos plantea cantidad de preguntas. Como supongo que os estaréis diciendo, ¿y cómo es posible, no? ¿Cuánto sufrió este paciente sin saber que su enfermedad era ya terminal? ¿Deberíamos haberle informado antes de las escasas probabilidades de curación o mejoría para que él decidiera si quería vivir esos meses de sufrimiento? Es bueno, porque hay gente que dice esto, que hay que mantener la esperanza de recuperación, aunque sepamos que es prácticamente imposible. ¿Quién tiene que informar? Tenemos que informar todos, yo también, claro, como médica de cabecera, pero claro, está sobre todo yendo al tratamiento en oncología, ellos son los que más saben sus posibilidades, ¿no?, de cura, hasta dónde pueden llegar los tratamientos. ¿Era el paciente quien no quería saber o estaba en una fase de negación a pesar de lo que se le comunicaba? A veces decimos, es que no lo dicen, o es que lo estamos diciendo y creemos que el paciente no se está entendiendo. Por eso es tan importante que el paciente repita
lo que nosotros le estamos diciendo que él diga, si lo está entendiendo. Pero a veces hay gente que le cuesta mucho hablar también, ¿eh? No solo a los profesionales, a los propios pacientes, expresar lo que piensan, lo que sienten. Pero también somos nosotros, profesionales médicos, quienes no sabemos abordar el tema de la proximidad de la muerte. Muchas veces nos cuesta. Siempre pensamos que otro lo va a hacer. ¿Ok? Y entonces hay una serie de requisitos también, que podría ser, esto sería la enfermedad terminal, y ahora vamos a ver el padecimiento grave, crónico e imposibilitante, que es aquel en el que la persona incide directamente en su autonomía física, en las actividades de la vida diaria, no puede valerse por sí misma, sin posibilidad de curación. Bueno, el caso de Ramón Sampedro, por ejemplo, ¿verdad? Pero este no tiene un pronóstico de vida limitado, puede vivir así muchísimos años. Con esto no podemos contar con la sedación paliativa. Si no tiene unas medidas de soporte que se le puedan quitar, esta paciente puede vivir muchísimo tiempo. Y claro que nos piden, y estos son los que más están pidiendo ahora, la eutanasia, enfermedades neurológicas avanzadas. Y aquí tenemos el caso de una mujer de 80 años con una demencia avanzada, la vamos a llamar Elisa, ha ido perdiendo capacidad cognitiva desde hacía 5 años, o desde que empezó a verse esa pérdida 5 años antes. Al conocer su enfermedad, redactó su documento de voluntades anticipadas solicitando que no se le prolongara la vida con medidas invasivas, sonda nasogástrica, ventilación asistida, etcétera, y que se le dieran los tratamientos necesarios para calmar sus síntomas. En aquel momento no estaba regulada la eutanasia y por ello la paciente no la incluyó entre sus peticiones. Ahora, su representante, uno de sus hijos, solicita a su médico que le ayude a morir, ya que está aprobada la ley y su madre está sufriendo mucho. Se pasa el día quejándose, agitada, y necesita ayuda para todas las actividades de la vida diaria. Ya no tiene capacidad para decidir, pero dice su hijo que está claro que ella no querría vivir así. Y que ya que hizo el documento aquel, pues que a lo mejor ahora podría realizarse la eutanasia. Su médico le dice que lo lamenta muchísimo, pero si la petición de eutanasia no consta en el documento de voluntades anticipadas, no se puede iniciar el proceso de solicitud. Y en el debate podemos hablar, ¿y en otros países? Pues tampoco, probablemente. No, si no hay... Porque el documento de voluntades anticipadas todavía es más complicado allí y cuando las personas piden la eutanasia tienen que estar en unas fases en las que aún puedan decidir. Es así. No, en Holanda puede ser avanzado, pero tiene que haber, el médico tiene que haber tenido un diálogo largo con la paciente. Es complicado también. Bueno, pues lo mismo, acordaros de registrar vuestras instrucciones previas o voluntades anticipadas y de modificarlas en caso de que no lo hayáis hecho ya a partir de la eutanasia si las teníais antes. Pero vamos a hablar incluso de los menores. Hay niños, claro, que habrá niños en casos excepcionales en los cuales, a pesar de todos los recursos disponibles, el sufrimiento no es controlable. El dolor. La enfermedad es progresiva o presenta frecuentes reagudizaciones graves, siendo la calidad de vida muy mala. Un aspecto a considerar es la capacidad de decisión del niño, lo cual significa respetar su autonomía en la medida en que sea capaz de decidir. Ahí está la ley de protección del menor, hay que darles cabida, escuchárseles. Vamos a poner el caso de un adolescente con enfermedad grave e incurable, que está basado también en un caso real, aunque no es así exactamente. Juan, 14 años, padece cardiopatía severa sin posibilidad de tratamiento curativo, con patología respiratoria asociada. Desde el nacimiento se le han realizado distintas intervenciones quirúrgicas, paliativas siempre, dependiente de oxígeno, múltiples ingresos hospitalarios, incluso en UCI de larga duración, recuperado de varias paradas cardiorrespiratorias, afectación de otros órganos como el riñón, los riñones. Su vida está limitada a cama-sillón y sufre disnea a mínimos esfuerzos y en las reagudizaciones incluso en reposo. ¿Sabéis lo horrible que es la disnea? Yo creo que es horrible. En últimos ingresos en UCI expresa su deseo de no ser ingresado de nuevo. Lo habla con el personal sanitario y con sus padres. Los padres no quieren ni oír hablar de ello. Él amenaza con suicidarse. Está sufriendo mucho y no puede soportarlo más. Sus padres acaban entendiéndole y aceptan que quiera dejar de sufrir. Los tres, los padres y el hijo, solicitan información sobre la eutanasia. ¿Qué podemos hacer por Juan? Aquí, desde luego, la eutanasia no cabe.
Si viviera en Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo o Colombia, incluso podría solicitar la eutanasia ya que está permitida en menores. Ahí tenemos un campo aún. Y luego la enfermedad crónica incurable en circunstancias socioeconómicas adversas. Este es un artículo también de la revista MF, está muy bien, Eutanasia, razones, mitos y desatinos. Y dice cosas como estas. Eliminar la capacidad de decisión del paciente en función de circunstancias sociales podría exponer a estas personas a periodos potencialmente muy largos de sufrimiento insoportable. A ver si vamos a mejorar sus condiciones de vida, a ver si le conseguimos una vivienda, una residencia, una ayuda económica. A ver, claro, esto puede prolongarse y la persona puede estar ya sufriendo mucho o con un dolor insoportable porque sí que tiene atención médica, pero ¿dónde? ¿Cómo? Deben ponerse a disposición de las personas que soliciten ayuda médica para morir los recursos suficientes para que los factores económicos y sociodemográficos no supongan ningún tipo de coacción. Claro, esas son las coacciones que quiere evitar la ley. Pero claro, tenemos que poner los medios para que esa persona no se sienta coaccionada por su situación. Los determinantes sociales no deben determinar la solicitud de una ayuda médica para morir, pero tampoco limitarla o impedirla si se acredita que es una decisión legítima y condicionada por un sufrimiento reconocible. Y los casos de extranjeros en situación irregular, pues fijaros, una mujer de 40 años, Luz, ecuatoriana, que está en España en situación irregular desde hace un par de años. No ha conseguido empadronarse dadas las dificultades administrativas con que se han ido encontrando. Acaba de alquilar un piso con 2 amigas y está pendiente de conseguir una cita para empadronarse. Poco a poco va consiguiendo sus papeles y sus cosas, pero trabaja limpiando casas por horas. Y aparece un dolor, una hinchazón abdominal desde hace un par de meses y se le diagnostica cáncer de ovario con metástasis y el pronóstico es malo. Su situación administrativa le permitirá solicitar la eutanasia en caso de requerirla. Debería haber excepciones en caso de enfermedad grave, incurable, con pronóstico de vida limitado en personas que están en situación irregular y digo yo, pero llevan más de un año viviendo en su país, o no, ni siquiera. Claro que está hecho también para evitar el turismo sanitario y tal, pero hay casos así, hay casos reales. La LORE no se fundamenta en un derecho a la autodeterminación al final de la vida. Esto está claro, ¿verdad? La ayuda médica a morir tampoco es totalmente autónoma en los países donde la regulación de la eutanasia tiene más años de implantación. Y el debate actual, lo ha comentado ya ella, la Cooperativa de Última Voluntad de Países Bajos, con más de 35.000 miembros, están solicitando lo de la vida cumplida, pero no, de momento aún sigue exigiéndose un sufrimiento insoportable por enfermedad grave e incurable. La ayuda al suicidio, fuera de los supuestos de la ley, sigue siendo delito, creo. Y quería hablaros de este autor, de este libro, al final, Asuntos de vida o muerte. Henry Marsh es un conocido neurocirujano y se enfrenta a su propia enfermedad, a un cáncer de próstata avanzado. Y cómo esta persona que ha estado tantos años atendiendo a pacientes con enfermedades muy graves, con graves secuelas, si no se morían antes, dice cosas como esta. Mi impulso de seguir viviendo es tan irresistible, es verdad, tenemos un alta, el instinto de supervivencia es fuerte, es tan irresistible que lo único que podría derrotarlo sería un sufrimiento físico insoportable. E incluso en ese caso, tal vez querría conseguir algunos días más, aunque tal vez no. Espero que no. Dice él, espero que no. No quiero sufrir tanto. Pues nada, a ver si lo conseguimos. Y nada, muchas gracias por vuestra atención.